Ya está grabando. ¿Qué significa derivación de orden superior? ¿Alguna idea? Derivación por orden superior, ¿qué significa? Lo han visto en la teoría la semana pasada. Estamos integrando. Que se deriva más de una vez. Se deriva más de una vez, bien. Derivación de orden superior que se deriva más de una vez, exactamente. Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, acá le piden, dadas las siguientes funciones, haya las derivadas parciales que se indican. Y me da una función acá, en el primer caso, que es una función de x, que el logaritmo de pleno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué será lo que me pide acá? Aquí y luego acá. ¿Qué será lo que me pide? La derivada segunda de en respecto a x. Bien, se lee así. Esto se lee la de la segunda, por favor anote porque es muy importante que sepan esto. Eso se lee la derivada segunda. ¿Por qué sé que la derivada segunda? Porque acá arriba, en el indicador de la derivación parcial, me significa que dice que es la segunda, ¿no es cierto? Respecto a x dos veces, o sea, quiere decir que yo hago la derivada con respecto a x y luego vuelvo a derivar respecto a x. ¿Está? Porque yo puedo hacer derivadas parciales respecto a distintas derivadas. Esto es lo mismo, miren. Que yo tenga la derivada segunda de f respecto a x dos veces significa esto. Que yo derivo parcialmente con respecto a x, ¿a quién? A la derivada parcial con respecto a x. Es por eso que la derivada segunda, yo encuentro f de x primero y a eso lo vuelvo a derivar respecto a x. Y es lo mismo que yo tengo acá, pero con respecto a y acá, en el segundo caso. ¿Está? Y ustedes pueden poner esto también como f de xx, digamos. O, bueno, esa es la derivada segunda de f respecto a x, o f de ii. Es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Por favor, esto anoten porque es muy importante. O sea, son las nomenclaturas básicas, las derivadas. Vamos al trabajo práctico. Miren, agarré el ejercicio 1D. Que en el ejercicio 1D dice que hay una función de u y de b, donde es el logaritmo neperiano del seno de u y de b. ¿Está? Y acá, ¿qué me pide? Esto me pide derivada segunda de f y tercera de f. Pero abajo es el orden y según las variables que tienen. Yo les voy a enseñar cómo se lee esto. Miren, acá le he aclarado. Si acá me pide la derivada segunda de f respecto a u y luego a b, o sea, cuando está puesto de esta manera, se lee de derecha a izquierda tal cual indica la flecha. ¿Está? Lo que me pide es la derivada respecto a b de la derivada de f respecto de u. ¿Está? Entonces, decir esto, la derivada segunda de f respecto a u y a b, luego lo que ponen así, f de v, que de esa manera se lee de izquierda a derecha. ¿Le queda claro, chicos? Sí, profesor. Profe, entonces se deriva Sí, primero respecto de u y a la derivada de respecto de u se la deriva respecto de b. exactamente. Bien. Exactamente. En este caso, obviamente. En este caso. Pero así es. Entonces, ¿vos qué debes hacer primero? Calcular f de u. ¿Va? Y deriva a esta función respecto de u. Y esto es lo que yo les decía a ustedes en la clase pasada. Fíjense que tienen una función compuesta,
doblemente compuesta, porque tiene el logaritmo neperiano del seno de un argumento que en este caso es u por b. ¿Está? Y miren, esto es lo mismo que yo le diga, le doy un ejemplo, le ponga phi de, no sé, de gamma, y acá está el argumento. ¿Se acuerdan cuando viste el trabajo práctico, eso la semana pasada? Phi y gamma son funciones, tal cual lo son el seno y el logaritmo neperiano. Las derivadas de las funciones son las mismas, indistintamente de las variables. O sea, si ustedes derivan toda esta función f respecto a u o a b, indistintamente de con respecto a quién derivan, la derivada del logaritmo neperiano de un argumento es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, ¿no es cierto? La derivada del seno siempre va a ser coseno y viceversa, digamos, como corresponde a la función. Entonces eso es lo que yo les decía, indistintamente de la variable con la que vayan a trabajar. ¿Está? Entonces yo acá tengo, ¿qué hago? Para derivar f respecto a u, aplico acá la derivada del logaritmo neperiano. Y recuerden que la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento, que en este caso el argumento es el seno de u por b, por la derivada del argumento. Como el argumento es de u y b, derivo eso que me queda, la derivada del seno, es coseno. Coseno de u y b, y luego ahí recién derivo el argumento respecto a la variable que yo estoy derivando. Como es respecto a u, me queda b. ¿Les queda claro cómo se deriva, chicos? Sí, profesor. Bueno, yo ahí lo acomodo, porque me queda 1 sobre seno por el coseno, y los argumentos son lo mismo, entonces esto lo acomodo como b por la cotangente de v. Ese es mi f de u. ¿Está? Ahora, si me pide f de v, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar f de u, el cual es una función producto. O sea, tiene que derivar con respecto a quién. En este caso tengo que derivar con respecto a b, Muy bien, tengo que derivar con respecto a... ¿Y por qué un producto, tal como decís vos? porque b es una variable y como estoy derivando respecto a él, lo considero una función. Muy bien. Porque yo a esta función que es f de u, la tengo que tomar como un producto. ¿Por qué? Porque tengo b cotangente de un argumento. ¿Está? Y miren lo que pasa. Si yo derivo a b respecto a b, es como que tengo a b multiplicado por la función que está en función de b también. Entonces por eso me queda un producto. Hubiera sido lo mismo si yo quería derivar esto, o sea, sacar f de uu, también hubiera sido un producto. No, en ese caso es No, distinto, porque b se la considera constante. Exactamente, en ese caso no es un producto, a veces la considera constante y solamente derivo la cotangente. ¿Está? Muy bien, ¿entienden la diferencia entre una cosa y la otra? Vamos a ver. Entonces, si nosotros derivamos f de v, o sea, lo que hacemos acá en f de v es derivar con respecto a b la derivada respecto de u. ¿Está? Y ahí, como dice el compañero, nos queda un producto. A ver, primero con respecto a b, que es 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es b, por la derivada del segundo, que es menos cosecante cuadrado de u, por la derivada del argumento respecto a b, que me queda u. ¿Está? Bueno, yo ahí lo acomodé un poquitito, y f de v me queda cotangente de v menos v por la cosecante cuadrada de v. ¿Les queda claro, chicos? Sí, profesor. Y profe, Bien. Ah, ahora, si yo tengo que derivar, quiero encontrar esto acá.
¿Qué es lo que me piden que me encuentre acá como segunda instancia? Yo ya tengo este f de u y b, ¿no? Ya lo conozco. ¿Qué me pide que calcule acá? La derivada de f de u y b respecto de, ahí dice u. Sí. Acá dice, la derivada tercera de f respecto de u primero, de b luego y de u luego. O sea que yo tengo que hacer la derivada así. De f de u, de b y de u. ¿Está? O sea, derivo f de u y eso lo derivo respecto de b, que ya lo tengo acá. Y a eso que tengo que hacer luego, a f de v. Ahora lo tengo que Derivarlo en volver a U. derivar, pero en respecto a U. Muy bien, lo tengo que a esta derivada que yo encontré acá, derivarlo respecto de. Vamos a ver. Vamos a ver si nos queda así. Vamos a ver si está bien. Les dejo ahí, les voy mostrando, para que me digan si está bien. Para sacar f de u, b, u, tengo que derivar f de u, b respecto a u, que lo pongo acá, ¿lo ven? Y f de u, b lo tengo acá arriba. Quiero que me digan si está bien, o sea, traten de seguirlo paso a paso y me dicen si está bien. Y chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Está bien derivado? ¿Es un error? ¿Qué creen que se ha hecho? Para mí sí está bien derivada, profe. Sí está bien derivado, profesor. Bien. O sea, lo que tenemos que hacer para que le quede la aclaración es derivar respecto a u lo que ya vemos derivado que f de v, ¿no es cierto? O sea, a esta función que tenemos acá, la tenemos que derivar respecto de u. Es la derivada de esta, ¿no es cierto? Derivo esto primero respecto a u, que me queda menos cosecante cuadrado del argumento, por la derivada del argumento, que en este caso me queda b, porque estoy derivando respecto a u. ¿Y acá qué tengo que hacer en esta parte de la resta? La derivada de un producto, profe. La derivada del producto, porque tengo que derivar primero el primer término de v, digamos, si lo derivo respecto a u me queda b, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por, y acá tengo una función compuesta, porque tengo la cosecante cuadrado de v. O sea que, para derivar eso, primero tengo que derivar el cuadrado que baja. ¿Lo ven? 2 veces la cosecante de v por, ahí derivé el exponente. Ahora tengo que derivar la cosecante, que la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente por la derivada del argumento, que en este caso es b. ¿Se entiende, chicos, cómo se deriva? Y bueno, de ahí ya acomodo. Me queda menos cosecante cuadrado de b, menos, acá hay un menos adelante que le cambia el signo todo, ojo, este menos, le cambia el signo todo a este, bueno, pero ahí tiene un menos, se va a hacer más. Bien, menos b cosecante cuadrado de v, más 2v cuadrado por cosecante cuadrado por cotangente de v. Y eso si lo acomodo, bueno, le sacó factor común, lo acomodo de esa manera. ¿Vos tienen alguna duda?
Bueno. Y acá en el ejercicio 4 está lo que yo les decía recién. Miren. Suponiendo que las funciones phi minúscula y phi mayúscula son diferenciables, quiere decir que son derivables, ¿no es cierto? Pruebe que, y a mí creo que me daba el caso de la u siendo igual a todo eso satisface la ecuación tal. Vamos a ver el ejercicio. Ah, no, el B. El caso B. U igual a phi de x más phi de y. ¿Está? Bien. Yo acá el consejo que les doy es como que ustedes lo tengan en cuenta, como les dije recién, que este phi supongo que es igual al c, y que este phi, no sé, por decirle un ejemplo, igual al logaritmo neperiano. ¿Está? O sea, la deriva del seno nunca va a dejar de cambiar, la deriva del logaritmo neperiano tampoco, indistintamente de la función con la variable la que la derive. Y me dice, siendo u igual a eso, que u de x por la derivada segunda de u respecto a y primero y a x luego, miren cómo cambia acá. ¿Lo ven? Acá la derivada segunda de u respecto a y primero, x luego, es igual a la derivada de u respecto de y por la derivada segunda de u respecto a x dos veces. ¿Está? O sea que, ¿qué tengo que hacer yo para tratar de encontrar la solución de esto? Hacer las derivadas por separado. Y luego, hago la derivada por separado y luego ¿La igualo? Las igualo, profe. luego igualo. Luego igualo. ¿Y qué derivadas tengo que sacar? A ver. U de x, u de y. U de x segunda, u de y respecto a x luego. Si voy derivo respecto a u de x. ¿Está? Acá está. ¿Qué pasa acá? Esta función, yo le dije, tómenlo como si fuera el seno. ¿Qué pasa si me seno de todo ese argumento? ¿Cómo derivarían ustedes? Como coseno del argumento por el argumento. Miren acá, ¿y qué tengo que escrito yo acá? Phi prima, ¿no es cierto? Que vendrá a ser el coseno, ¿no es cierto? Por darle un ejemplo para que traten de entenderlo. Es phi prima por todo el argumento por la derivada del argumento respecto a x, que en este caso x está sumando y está solita, me queda 1. Yo les pongo el 1 para que traten de entenderlo. ¿Está? Bien. Voy ahora y derivo respecto a x dos veces, o sea, a esta misma derivada que yo encontré acá, la vuelvo a derivar respecto a... ¿Ven? Saco u de x. Acá era como que me quedaba el coseno de todo el argumento. ¿A qué va a ser igual la derivada de todo eso? Si lo vuelvo a derivar. Profesor, Sí. si en el argumento x no está solo, x está sumado por otra función de y porque el resultado de la derivada del argumento es uno solo. Siempre la derivada del argumento respecto a x va a ser 1. O sea, eso no va, la derivada del argumento no va a cambiar. Lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente. Si vos tenés acá u de x, esta es la derivada de la función esta,
por el argumento, por la derivada del argumento. Este 1 es la derivada del argumento. ¿Está? Ahora vos vas a derivar todo esto respecto a x de nuevo. Y es por eso que acá te queda la derivada segunda del argumento por el argumento de nuevo. ¿Lo ves? Sí, profesor. ¿Entienden por qué me queda así? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí, profe. disculpe, yo no entiendo por qué la derivada del argumento es 1, habiendo una función phi en ¿Quién el argumento? x más ¿Quién phi. es el? Bien. Vos tenemos un argumento por aparte. Tenemos acá el argumento, que es x más phi de y. Vos querés sacar la derivada de esto respecto a x. Esto le llamemos u. ¿Está? Si vos querés sacar u de x, tomalo como una suma. La derivada de x es 1, ¿no es cierto? Más. Phi es derivable respecto a x, o sea, vos te va a quedar phi prima del argumento que es y por la derivada del argumento respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento respecto a x? Vamos de nuevo. ¿Quién es el argumento, chicos? X más phi. Eso, ¿no es cierto? Ese es el argumento. Le llamemos W. W es igual a x más phi de y. Yo quiero sacar W de x. Derivo la suma respecto a x, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la derivada de x respecto a x? 1. 1. 1 más este phi que yo tengo acá es derivable, porque lo dice el enunciado, es derivable, o sea que es derivable respecto a x e y. Entonces yo, como no conozco la función, pongo directamente phi prima del argumento por, y ahora derivo el argumento respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de ese argumento respecto a x? 0. ¿Por qué? Porque no tiene X. Una constante. Y se me simplifica eso. ¿Ven por qué la derivada del argumento respecto a x es 1? Sí, profesor. Acá, y me vuelve a quedar. Ahora derivemos el argumento respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de x respecto a y? 0. 0. 0 más la derivada del otro respecto a y te va a quedar phi de y por la derivada del argumento respecto a y. ¿Cuánto es la derivada del argumento respecto a y? 1. 1. Pero los 1 normalmente no se los ponen. Cuando uno está aprendiendo a derivar, sí los pone para no perderse. Pero después ya lo dejan expresado nomás, a medida que van haciendo la práctica. ¿Entienden por qué me queda así las derivadas del argumento ese de adentro respecto a x y respecto a y? Por eso acá me queda, si yo derivo respecto a x, es la derivada de la función por todo su argumento por la derivada del argumento respecto a x. El argumento respecto a x es 1. ¿Lo ven? Ahora, cuando voy a derivar por segunda vez esto, o sea, esto lo derivo de nuevo respecto a x, me queda la derivada segunda del mismo argumento por la derivada del argumento respecto a x, que es 1. ¿Se entiende? Sí. Ahora voy a hacer la derivada respecto de y. Me va a quedar lo mismo. Porque es como que acá, le vuelvo a repetir, es como que tengan el seno acá.
La derivada del seno o del coseno, de la tangente, lo que usted quiera, derivado respecto a X, a Y, a Z, a una variable imagen que usted quiera poner, no cambia. La derivada del seno no deja de ser coseno, la derivada del coseno no deja de ser menos seno. ¿Se entiende? Como acá no está explícito quién es phi minúsculo, quién es phi mayúsculo, lo dejamos expresado como una derivada. Entonces acá derivo respecto de I. Y me queda phi prima de todo el argumento por la derivada del argumento respecto a I. ¿Ven qué es lo que me quedaba acá? ¿Se dan cuenta? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bien. Ahora me pide que calcule la derivada segunda de I respecto a X. O sea, derivo respecto a Y primero y luego a X. En criollo, a la derivada respecto a Y la tengo que derivar a X. O sea, esta última derivada que yo tengo acá, la tengo que derivar respecto a X. ¿Está? Pregunta, ¿cómo derivo eso? ¿Me queda como un producto? ¿Como qué? Y sería un producto, profe. Vamos a ver, mira. Esta es la función de derivada, la tengo que derivar respecto a X. Vos acá tenés esto multiplicado por esto. Yo les puse acá como un producto para que vean que no es un producto. O sea, miren cómo. ¿Por qué no un producto? Porque solamente esta parte depende de X. Esta no. Porque su argumento depende de Y solamente. Por eso me va a quedar 0 esa parte. Miren. Si lo tomo como un producto, ¿qué hago? Hago la derivada del primero de todo esto por el segundo sin derivar. Vuelvo a derivar esto, o sea, me queda phi segunda de todo el argumento por la derivada del argumento que es 1. Por el segundo sin derivar. ¿Está? Más el primero sin derivar, que sería todo esto, por la derivada del segundo, que sería phi segunda de I, por la derivada del argumento respecto a X, que en este caso me queda 0. Por eso es que no es un producto y directamente se deriva, se lo deja como una constante, ese phi prima. Ah, bien, ¿Está? profe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A este u de x, reemplazarlo acá. A todo este u de x, reemplazarlo acá. A este u de y, reemplazarlo acá. Y a este u de x dos veces, reemplazarlo acá. Y ver si es igual. Vamos a ver. Yo les puse acá. Entonces, u de x por u de x es igual a u de y por u de x. ¿Está? Y acá les puse cada cosa que reemplacé. Lo que yo tengo acá es u de x. Por u de ix. ¿Está? Más, igual, perdón, a u de y por u de xx. Y miren que les está en el mismo sentido ¿qué es lo que se simplifica? Este u' de i se simplifica con este u' de i. ¿Está? Este phi segunda se simplifica con este phi segunda. Y este phi primera se simplifica con este phi primera. Entonces sí se comprueba que una cosa es igual a la otra. ¿Está, chicos? Sí, profesor. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio 8. Y la mayoría de los ejercicios son medio parecidos, chicos, pero igual les mando. Lo vamos viendo. El 8a dice, verifica que las funciones siguientes satisfacen la ecuación denominada ecuación de Laplace. O sea, esta es la función, el 8a, y dice que la derivada segunda de f respecto a x dos veces más la derivada segunda de f respecto a y dos veces igual a 0. O sea que, ¿qué tengo que hacer yo?
Derivar 2 veces respecto a X y 2 veces respecto a Y por separado y luego sumarlo. Muy bien, eso tengo que hacer, nada más. Esta es mi función. Y esta es la ecuación que tengo que satisfacer. Entonces voy y derivo respecto a X primero. ¿Está? La derivar respecto a X. Ven que acá me aparece el logaritmo neperiano. Imagínense que me aparezca phi. O sea, la derivada de phi o del logaritmo neperiano no deja de ser 1 sobre. Entonces, si yo tuviera phi ahí, la derivada me quedaría phi prima de todo el argumento por la derivada del argumento. ¿Entienden el concepto? Ven que acá lo que yo tengo acá escrito es phi prima de todo el argumento. Eso es lo que tengo escrito ahí. Por la derivada del argumento. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre u, digamos, por u', ¿no es cierto? Entonces me queda ahí 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Como lo tengo que volver a derivar respecto a x de nuevo, acá sí tengo un cociente. ¿Ven? O sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. ¿Está? Si yo acomodo un poquitito ahí, distribuyo este con este con este, me queda 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x cuadrado, me queda menos 2x cuadrado más y cuadrado. Todo sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está? Bueno, la derivada respecto ahí va a ser lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, va a ser lo mismo, nada más que va a cambiar las derivadas de los argumentos. Miren. La derivada respecto ahí me queda 1 sobre el argumento por la derivada del argumento que queda 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Voy y derivo respecto a eso, de esa derivada la derivo de nuevo respecto de y. Y me vuelve a quedar un cociente. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. Me queda algo parecido a lo que teníamos arriba. Lo trabajo y lo dejo escrito de esta manera. Ahora me queda 2x cuadrado menos 2y cuadrado sobre todo eso al cuadrado. ¿Está? Y me dice, se tiene que cumplir que f de x más f de y es igual a 0. Bueno, voy y lo escribo. Pongo, este es mi f de x más f de y igual a 0. Fíjense que estoy sumando dos fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Lo ven? Entonces, al tener el mismo denominador, directamente pongo sus números sumando. Entonces me queda menos 2x cuadrado más 2y cuadrado más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Es evidente que se va este con este y este con este. Y arriba me queda 0 sobre todo lo que ustedes quieran al cuadrado. Y 0 sobre cualquier cosa es igual a 0, chicos. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Deme un segundito y voy a conectar el cargador de la batería. Bueno. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver cuál más nos queda. Vamos a ver la aplicación. No le toman mucho, pero lo vamos a ver. Programa de aplicación 2. Programa de aplicación 2. Sea f de x igual a una función en Rama, ¿ven?
La función vale esto si x es distinto a 0, 0 y vale 0 si x igual a 0. Me pregunta, calcule f de x y f de y si el punto es distinto a 0, 0. ¿Está? Vamos a ver. Me pide que calcule f de x y f de y para x cuando es distinto a 0, 0. Entonces voy y derivo acá esta función respecto a x y luego respecto a y, ¿no es cierto? Obviamente acá, chicos, tengo un cociente, que es la derivada. Acá tengo la derivada de lo de arriba respecto a x, que me va a quedar 3x cuadrado y menos y cubo por el de abajo menos el de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Está? Bueno, lo que hice yo es acomodar un poquito, multipliqué una cosa, la otra, sumé términos semejantes y demás, y me queda finalmente que f de x igual a esto. ¿Está? Lo mismo hago para f de y, y calculo f de y, que es la derivada de un cociente. ¿Estamos hasta ahí? Con el primer inciso. Después me dice f de x en 0, 0 y f de y 0, 0 empleando la definición de derivada parcial. ¿Cuál es la definición de derivada parcial? La del límite. La del límite, muy bien. La del límite. Muy bien, la del límite. Vamos a verla. Bien. Tengo que calcular f de x para 0, 0 y f de y para 0, 0. ¿Qué decía la función, la derivada, cuando ustedes tenían que aplicar la definición? Era el límite del incremento de la variable que yo estoy proponiendo con respecto a quién estoy derivando. Con respecto a quién estoy derivando. A X. El incremento, ¿de quién va a ser el incremento? ¿Delta de X o delta de Y? Delta de X. Delta de X. Entonces, va a ser la función incrementada en X menos la función sin incremento del punto sobre el incremento. ¿Está? ¿Quién es la función incrementada? La función incrementada, por eso yo le pongo acá rama 1 y rama 2. F de 0, 0 es el valor de la función cuando estamos en 0, 0. Que para eso el valor de la función vale 0, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy trabajando con la función incrementada, la estoy incrementando en X, la estoy incrementando en Y, voy a tomar la función frontera, que es la otra, porque acá lo que dice que en el punto 0, 0 la función vale 0. Luego de ese punto, o sea, en el punto 0,00001 y 0, la función ya vale la rama de arriba. ¿Está? Por eso digo lo siguiente. La función incrementada la voy a trabajar en la rama de arriba. La función en el punto 0, 0 en las ramas de abajo sobre el incremento. Entonces acá, en la rama de arriba, en la primera rama, aplico el incremento. ¿Está? En vez de poner x, y y demás, reemplazo. Me queda delta de x al cubo por 0, menos delta de x 0 sobre todo eso. ¿Está? Bien. Entonces, ¿a mí qué me queda? 0 sobre delta de x al cuadrado sobre delta de x. ¿Está? Si yo divido todo eso, me queda 0. O sea, la derivada respecto a x en el punto 0 me queda 0. ¿Estamos? Lo mismo hago para el incremento en y. Cuando voy a derivar respecto a y,
trabajo la función incrementada en i menos la función sin incrementar de punto sobre el incremento en i. Y también reemplazo, particularizo para el punto y demás. Y me termina quedando similar. Entonces f de i para 0, 0 también es 0. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora. Me dice, pruebe que f de xy para 0, 0 es menos 1 y f de ix en 0, 0. O sea, ¿cómo pruebo yo que f de xy en 0, 0 igual a menos 1 y que f de ix en 0, 0 igual a 1? ¿Cómo lo hago? Para sacar f de xy en el punto 0, 0, o sea, ¿qué tengo que hacer? Si a mí me pide f de x, me pide que saque la derivada respecto a y, ¿de quién? De la derivada respecto a x. O sea que si lo digo por límite, por definición, ¿a quién le estaría aplicando el incremento yo? ¿A quién estoy aplicando el incremento? Cuando derivan, quieren calcular f de x y, ¿qué es lo que hacen? Derivan respecto a y, ¿quién? F de x. ¿Está? O sea que ustedes para aplicarle, lo que hacen acá, o sea, al sacar f de la derivada respecto a y de f de x, por así decirlo, van a aplicar la definición de límite, pero a la función que van a incrementar va a ser a f de xx. ¿Está? A f de x incrementada en y menos f de x en 0, 0 sobre el incremento. F de x en 0, 0 ya lo habíamos calculado allá arriba, que me da. ¿Está? Y f de x, ¿dónde lo habíamos calculado? Esto lo habíamos calculado en el primer inciso. Vamos a ver. Miren. Acá tenemos f de x. ¿Lo ven? Y acá hemos calculado f de x en 0, 0. Entonces, ¿qué hago? Yo para calcular f de xy para 0, 0, aplico el incremento en f de x menos el punto 0, 0 en f de x sobre el incremento en y. Entonces, la función derivada respecto a x es donde yo le aplico el incremento en y. ¿Está? Menos la derivada en el punto 0, 0 que era 0 sobre el incremento. Bueno, ahí, a esto lo trabajo un poquito. Ahí me queda menos delta de y a la quinta sobre y a la cuarta sobre delta de y. Entonces ahí me termina quedando menos delta de y a la quinta sobre delta de y a la quinta. Eso me queda menos 1. Por lo tanto, f de x para el punto 0 es igual a menos 1. Estoy aplicando la definición de la derivada, chicos. ¿Está? ¿Me queda claro cuál es el concepto que aplico? O sea, para encontrar con definición lo que es f de x y no. Sí, profe. Y ustedes para encontrar, por ejemplo, ¿cómo harían para encontrar f de ix para 0, 0? ¿Cómo harían para encontrar eso? ¿A qué sería igual eso? A ver si lo han entendido. Comparen esto con lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, yo quiero calcular
esto f de x, derivo respecto a y, f de x. ¿Quién encuentra esto? F de ix. ¿A quién estoy derivando? Estoy derivando respecto a x a f de y. Entonces, ¿cómo me quedaría por definición esto? ¿A quién estoy derivando, chicos? ¿A quién corresponde el incremento? Yo quiero calcular f de ix. O sea, la derivada respecto de x de la derivada respecto de y. ¿El límite de quién va a ser? El límite de delta x tendiendo a 0. Bien, el límite de delta de x tendiendo a 0. ¿De quién? De la derivada respecto a y. Muy bien. Cuando esté para delta de x 0 menos F de I. menos quién, para 0 0 sobre Delta de X. exactamente a esta f de y la sacan del primer inciso de allá arriba y a este f de y lo sacan de acá, que vale 0. ¿Está? Y lo trabajan de la misma manera. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Bien. Eso es todo el trabajo práctico de derivación parcial superior, chicos. ¿Está? Es cuando derivamos por segunda o tercera vez y dependiendo de la variable, va cambiando. No siempre se deriva respecto a una misma variable. ¿Estamos? ¿Te queda alguna duda? No, profe. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Esta semana me da consulta mañana martes a las 5 de la tarde. La da virtual, yo no puedo ir a la facultad, así que la doy virtual. Mañana a las 5 de la tarde. Por el mismo link. ¿Está? Ok, profe. Buenísimo. Ok, profe, nos vemos. Suerte. Nos vemos, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Mañana los que estén y si no el lunes que viene. ¿Está? Dale, profe. Gracias. Nos vemos. Sí, profe. Nos vemos. Hasta luego. Bien, profe, nos vemos.